Evangelio de Juan en el capítulo 3. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor, no solamente en este capítulo, sino que también en otros capítulos más. Vamos a tratar de avanzar rápido para que podamos llevarnos esta enseñanza completa. Evangelio de Juan, capítulo 3. Usted se acuerda y debe ser seguramente uno de los versículos más conocidos de la Biblia. El versículo 16, de aquí de Juan capítulo 3. Debe ser uno de los versículos mundialmente más conocidos de la palabra del Señor. Preciosas palabras de Jesucristo. ¿Se acuerda cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera, muy bien, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo 16 de este capítulo 3 de Juan. Le pregunto, ¿a quién Jesús le está diciendo esas palabras en el texto bíblico? Muy bien, muy bien. Se lo está diciendo a un hombre que el evangelista Juan, apóstol, autor de este, escritor de este evangelio, también de las cartas de Juan y de Apocalipsis, es el único que lo menciona. Juan es el único que menciona a Nicodemo. Pero Nicodemo, fíjese que llama la atención y vamos a sumergirnos un poquito en la historia de él, porque Nicodemo incluso estuvo presente cuando llevan el cuerpo de Jesús al sepulcro. Nicodemo, ¿sabe? Llevó esa mirra y esos óleos, más o menos aproximadamente 30 kilos. Era caro, 30 kilos llevó para aplicarle al cuerpo de Jesús. Imagínense, junto con quién hizo esa labor Nicodemo, junto a otro hombre importante e influyente de la época. ¿Quién sería? José de Arimatea, el dueño terrenal, llamémosle así, porque sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas, de la tumba donde pusieron el cuerpo de Jesús, Nicodemo. Vamos viendo lo que señala la palabra para que conozcamos un poquito más de acuerdo a lo que relata la propia Escritura. Juan capítulo 3 dijimos, ¿no es cierto? Vamos desde el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos. Bien, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos son una agrupación religiosa. Es una agrupación de las más influyentes del tiempo de Jesús. Ojo con eso. Son dos las agrupaciones religiosas más importantes. Una son los fariseos y otras son los saduceos. Hay otras más, pero estas son las dos más importantes agrupaciones, vamos a definirlo así, agrupaciones religiosas. Pero las más importantes de estas dos, entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos, yo le digo inmediatamente que los saduceos, por ejemplo, una de sus características era que ellos creían exclusivamente en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no es cierto? Es el Pentateuco. Bien, los fariseos reconocían, aparte del Pentateuco de la ley, otros escritos más de la palabra del Señor. Los saduceos solamente se afirmaban ahí y estaban muy arraigados con lo que era la actividad del templo. Dije los saduceos. Para ser saduceo, le aviso, si retrocediéramos en el tiempo, quizás ninguno de nosotros podría ser saduceo. Porque uno de los requisitos para ser saduceo era tener money. Era gente adinerada, era gente bien puesta, era gente de la clase alta. Bien. Ahora, Nicodemo es un fariseo, ¿ya? Este grupo religioso que pareciera que más confrontó Jesucristo. Pero ¿cuál era el problema de los fariseos? Porque fíjese, cuando miramos los fariseos y a veces incluso entre nosotros, los hermanos, despectivamente decimos que si este es un fariseo, porque queremos decir como hipócrita, ¿no es cierto? Pero no todo lo que hacían los fariseos era malo.
De hecho, ellos eran meticulosos en vivir de acuerdo a la palabra. Ellos buscaban hasta lo más mínimo para vivir de acuerdo a lo que decía la Escritura. Pero ¿cuál era el problema? Que se desviaban de la intención por la que estaba escrita esa palabra. Le pongo un ejemplo. ¿Se acuerda de el paralítico de Betesda? ¿No es cierto? Que Jesús lo sana. El hombre, el paralítico, no tenía idea quién era el que lo había sanado. No sabía. ¿Ya? Jesús lo sana, ¿no es cierto? Y después se encuentran en el templo. Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Bueno, no sé si estoy mezclando los textos, ¿eh? A lo mejor estoy mezclando los textos porque a lo mejor estoy pensando también en el paralítico que lo meten por el techo. ¿Se acuerda? A él le dice, toma tu lecho y anda. Y no le pareció bien. ¿A quién? A los fariseos. ¿Ve? Entonces ellos trataban de vivir meticulosamente en la ley, en la palabra, pero se olvidaban de lo que era la intención de esa palabra. ¿Bien? Bien, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir la Escritura cuando dice principal? Quiere decir que era un líder, era importante. Bien, entonces no se olvide, un fariseo. Los fariseos eran un grupo solamente de judíos, había que ser judíos sí o sí. Eran muy celosos, ellos solamente trataban entre judíos, los fariseos, y este hombre es un hombre importante. Los fariseos eran personas que estudiaban la palabra, digámoslo así, y eran personas que enseñaban a otros, enseñaban en la ciudad, bien, para que comprendamos un poquito más. Por eso que ellos eran muy amigos de los escribas, porque conocían la Escritura, los fariseos. Bien, y este hombre era un principal, era un líder entre los judíos. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche. Otro detalle importante. Porque la Biblia nada más podría decir que vino a Jesús, ¿no es cierto? Y ese detalle ya es importante. Pero dice que vino de noche. Pregunta, ¿por qué habrá venido de noche? ¿Sabe por qué? Porque los fariseos, muchos de los fariseos no creían que Jesús era el Mesías. ¿No? ¿Sabe qué? De hecho, para algunos de ellos, Jesús era un impostor. Imagínense. Entonces viene este hombre con conocimiento de la palabra, con conocimiento bíblico, llamémoslo así Nicodemo, pero viene de noche. Eso quiere decir cuando no estuviera tan expuesto a que otras personas lo vieran. Va a Jesús. ¿Bien? Y escuche lo que le dice. Sigue diciendo la Escritura. Y le dijo, Rabí, esto es espectacular. Le dice, sabemos que has venido de Dios. Tremenda confesión, por eso va de noche. ¿Sabe por qué? Porque a Nicodemo se le había revelado algo ya. Nicodemo tenía la revelación de que Jesús venía de Dios. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que todos los fariseos, esta agrupación selecta, porque era un plus en esos tiempos pertenecer a ese grupo religioso, ¿usted cree que todos los fariseos creían que Jesús venía de Dios? No. Entonces, esto es una revelación que tuvo Nicodemo. ¿Cómo la tuvo? Seguramente por lo que dice ahora, vamos a comprender de a dónde Nicodemo comprendió, se le reveló que Jesús venía de Dios. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y escuche esto, acá está la revelación de Nicodemo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Mire, si no está Dios con él. Qué tremendo, qué tremendo. Es un reconocimiento que le está haciendo Nicodemo a Jesús. Sabemos que vienes, que has venido de Dios. Se lo dice en plural. Mire,
No le dice sé, le dice sabemos. Seguramente hay otras personas que también estaban llegando o habían llegado a esa conclusión. Este hombre viene de Dios. ¿Pero por qué? Por todo lo que estaba aconteciendo. ¿Ah? Por las señales que se estaban presentando, porque Jesús impactaba no solamente por las señales que hacía, sino también por lo que él enseñaba. Su testimonio de vida impactaba. Estamos aquí en el capítulo 3 de Juan. En el capítulo anterior encontramos el primer milagro público de Jesús relatado en la Escritura. ¿Cuál es? Convertir el agua en vino. En ese tiempo no existía la tecnología que hoy día existe, ¿no es cierto? Sacar una fotito, grabar un video, mandar ahí un mensaje virtual, un mensaje electrónico a otra persona, decir, mira lo que pasó acá. Pero tiene que haber circulado rápido las noticias, porque en una boda generalmente hay mucha gente. ¿Ah? Y se sorprendieron, si hasta el maestro de Sara le dijo, pero ¿cómo han dejado el mejor vino para el final? Le dice. ¿Ah? Es que no sabes cómo fue este vino. ¿Ah? Es que él convirtió el agua en vino. Eso no lo había hecho nadie. Qué tremendo, ¿eh? Entonces comenzaron a viralizar, un término contemporáneo, lo que Jesús estaba haciendo. Y Nicodemo reconoce que Jesús viene de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo ya estaba impactado. Nicodemo era alguien que conocía de la palabra. Se lo digo de otra forma. Nicodemo sabía lo que estaba hablando. Sigamos. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo quiero que me ponga atención con esto, que es uno de los objetivos de compartirle esta palabra. ¿Se acuerda que el otro día compartíamos de la labor del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo nos enseña, ¿no es cierto? Nos enseña a comprender lo del Espíritu, las cosas espirituales, que no entiende el hombre natural. Bien, aquí vamos a ver lo natural versus lo espiritual. Jesús, ¿qué le está diciendo acá? ¿De qué le está hablando? Jesús le está hablando de lo natural o de lo espiritual. Cuando le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Espiritual o natural? Espiritual. Mire, ¿qué comprende Nicodemo? ¿Cómo lo toma Nicodemo? Nicodemo lo toma natural. Mire, versículo 4. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué le dijo Jesús? Principio espiritual. ¿Cómo lo responde Nicodemo? De forma natural. O sea, volvamos, comprendamos algo. Nicodemo es alguien que sabe de la palabra, tiene ley, es un experto, ¿ah? Es un principal entre los judíos, tiene cabeza. ¿Pero qué le falta? Espíritu. ¿Ah? El espíritu para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso que él le contesta así. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Lo espiritual lo llevó a lo natural y dijo, no. Este es uno de los cómo de Nicodemo. ¿Cómo? No se puede. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo vuelvo atrás? ¿Ve? Sigue diciendo Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le está respondiendo Nicodemo? De forma natural. Sigamos. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, Espíritu con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está hablando el Señor Jesús? De forma espiritual. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cuántas veces había hasta ese momento nacido Nicodemo? Una sola. Una. ¿Y el Hijo de Dios entonces? ¿Cuántas veces ha nacido? Y es primogénito una vez. Nosotros como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios. 2 veces, ¿no es cierto? Una cuando salimos del vientre de la madre. Y la otra cuando aceptamos, cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Ah? Por eso que Jesús le está diciendo acá, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es lo que estaba hablando Nicodemo. El nacimiento físico, natural. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es otro nacimiento. ¿Ah? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le está diciendo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le dice, sigue diciendo el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu Santo. Vamos, porque vamos a conocer la reacción de Nicodemo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Le interesó a Nicodemo. Le interesó. Mire, qué interesante esto. Primero Jesús, más bien dicho, quiero decir, primero Nicodemo viene con la revelación. Sabemos que viene de Dios. Porque nadie más puede hacer las cosas, estas señales que tú haces, a menos que esté Dios con él. Jesús le comienza a enseñar, no entiende Nicodemo. Con todo su estudio, con todos sus pergaminos, con todo lo que él había logrado alcanzar, queda corto, porque lo natural solamente se entiende a través del Espíritu Santo, como decíamos el otro día, que es el que capacita. Ahora, Nicodemo, yo me lo imagino, está entusiasmado. Por eso le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Como que le dice, si hay que nacer de nuevo, entonces Jesús, yo quiero nacer de nuevo. Yo necesito nacer de nuevo porque creo en ti. Está reconociendo a Jesucristo ya. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire, Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Mire, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, Jesús está hablando, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Claro, porque Jesús eleva la conversación. Pero, ¿sabe? A mí se me comienza ya a dar la idea que Nicodemo está comenzando como a sintonizarse. Es decir, a ver, esto no lo tenía yo. Yo no comprendía esto. Como que está comenzando él a apreciar que Jesús le está hablando de un conocimiento más elevado que él no tenía. ¿Ve? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, Jesús hablando con Nicodemo, recuerde.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenas noticias, Nicodemo. Porque él llegó creyendo. Y Jesús le está diciendo, le habla del amor de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como que, ¿sabes? Se nos hace la idea de que Jesús le está diciendo, Nicodemo, ya diste el primer paso, vas bien, este es el camino, estás en el lugar correcto, porque la voluntad de Dios no es que te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y escuche, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está hablando de salvación, le está hablando del evangelio. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ahí quedamos. Tremenda predicación. Nicodemo impactado por las palabras del Señor Jesucristo. Pero ¿qué habrá pasado con Nicodemo? ¿Habrá comprendido el mensaje? Mire, vamos a el capítulo 7 de Juan, para ver qué pasó con Nicodemo. Ya Jesús está enfrentando algunos problemas, porque los fariseos, ¿sabe qué? Yo les dije, para los fariseos, para algunos de los fariseos, Jesús era un impostor. Pero ¿sabe? Nicodemo recibió el mensaje. ¿Cómo comprendemos eso? Acá mire, en el versículo 50. Juan capítulo 7, versículo 50. Porque ya están discutiendo ahí para tomar la vida de Jesús, para apresar a Jesús. Está teniendo problemas Jesús ya. Dice la Escritura, entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. Nos hace el alcance, no es otro Nicodemo por si acaso, porque no puede decir, ¿será el mismo? No, aquí lo deja claro, el mismo que fue, y lo encontramos en el capítulo 3, es el mismo. Toma la palabra y dice, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Mire, Nicodemo está haciendo una defensa de Jesús, porque ya lo querían condenar. Por eso Nicodemo hace esta pregunta, o sea, dice, a ver, ¿cómo quieren condenar a un hombre que ni siquiera le han dado la oportunidad de hablar? ¿Cómo quieren hacer eso? ¿Cómo cree usted que le cayó eso a los demás fariseos? ¿Cómo le habrá caído eso? Dice, ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. Y mire lo que pasa. Versículo 52. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras, compruébalo tú mismo,
jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Nicodemo fue valiente. ¿Sabe qué nos deja esta palabra hasta aquí? Nos deja la idea de que ese encuentro de Nicodemo con Jesús, relatado en los primeros 21 versículos de Juan capítulo 3, marcó la vida de este hombre principal entre los judíos en un antes y un después. ¿Sí o no? Había que ser valiente. ¿Ah? Había que dar la cara. Mientras todos estaban ahí con el deseo de condenar ya a Jesús por esta persecución que comenzó a generarse especialmente en este grupo religioso, que no les gustaba que Jesús tuviera cierta junta, que no les gustó algunos discursos que Jesús tuvo hacia ellos. ¿Ve? Y acá está Nicodemo defendiéndolo. La última vez que encontramos a Nicodemo en los textos bíblicos es en el capítulo 19. Vamos para allá, de Juan. Juan capítulo 19. Esta es la última vez que encontramos a Nicodemo mencionado en las Sagradas Escrituras. Versículo 39 de Juan capítulo 19. Mire lo que dice la Escritura, versículo 39 de Juan 19. Lo acompañó Nicodemo. Alguien podría decir, ¿será el mismo Nicodemo que fue de noche a entrevistarse con Jesús, el de los fariseos, principal entre los judíos? Mire lo que dice, pues. El hombre que había ido a ver a Jesús de noche. O sea, es el mismo. No tenga duda, es el mismo. Esta vez, Nicodemo, mire lo que hace. Junto con José de Arimatea, ellos se encargan de preparar el cuerpo de Jesús. Jesús ya ha entregado su vida ahí en la cruz. Preparan su cuerpo para dejarlo ahí en la sepultura. Es Nicodemo. Imagínense, Nicodemo. Dice, llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Estoy leyendo de otra versión. Lo leo en la Reina Valera. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, aproximadamente 30 kilos. ¿Sabe qué? Eso era costoso. A ver, miremos un poquito más allá de lo que está escrito. ¿Por qué Nicodemo hizo esto? ¿Por qué Nicodemo arriesgó lo que podía ser su prestigio como fariseo? ¿Cierto? O ponerse del lado de los que condenaron, entre comillas, condenaron a Jesús. ¿Por qué Nicodemo hizo esto? Sigue diciendo la Escritura, versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Está Nicodemo ahí. Mire lo que marcó la vida de Jesús, no solamente la revelación, saber que Jesús venía de Dios, porque las señales solamente las podía hacer alguien que viniera de Dios, sino el encuentro de Nicodemo con Jesús. Por eso que es importante también que cada uno tenga su propio encuentro con el Señor. Si cuánta gente sabe y está convencida que Dios es bueno, que Jesús es bueno, que hace bien creer en Jesús porque lo ve también en otras personas que han creído, pero tienen solamente esa revelación. O sea, creen. ¿Está bueno creer? Por supuesto. Creen. Pero hay que dar el otro paso, de encontrarse con el Señor, de ir a Jesucristo, de escuchar como lo hizo
como lo hizo Nicodemo a Jesús. Hoy día no solamente existe una forma de escuchar a Dios, tantos medios para poder escuchar la palabra que Jesús hablándonos hoy a nosotros. Fíjese, y ahí estaba Nicodemo. Quiere decir que Nicodemo, podemos decir, a la luz de lo que la Biblia nos relata, que Nicodemo creyó en Jesús. Que Nicodemo fue un cristiano. Viendo más allá de lo que está escrito, porque imagínense, es un momento difícil, tenso este que se vive. Y él en una muestra de afecto hacia Jesucristo, porque imagínense, lo que él lleva para nosotros quizás es difícil comprenderlo porque no se usa en nuestra cultura, pero lo que él lleva es costoso, es como una ofrenda póstuma. En ese momento que Jesús había entregado su vida para que se mantuviera mejor el cuerpo, ahí está Nicodemo. Quiere decir que ese encuentro de Nicodemo con Jesucristo marcó su vida en un antes y un después. Nunca más la vida de Nicodemo fue la misma. Nunca más. Oiga, ¿y acaso no fue lo que ocurrió con nosotros también un día? Que teníamos una revelación, nos habían hablado de un Dios hasta que hubo un bendito día que a lo mejor hasta no lo teníamos ni planificado. No lo teníamos agendado, sino hoy día me encuentro con Cristo. No, en mi caso no fue así. Estábamos en cierto lugar, estábamos con mi familia de vacaciones, mi mamá enferma. Y pasan unos ciclistas, piden agua caliente. Ciclistas evangélicos que andaban predicando, por si acaso. No ciclistas de lo otro, de los de la competición. Andaban predicando, piden agua caliente. Y mi mamá estaba padeciendo una enfermedad en sus manos. Y mi abuela le dice, ¿por qué no oran por ella? Oigan, en el acceso, en el patio, mi mamá se puso de rodillas. Ellos pusieron las manos y oraron por mi mamá. Ese día nosotros, sin nosotros haberlo agendado, sin nosotros haberlo preparado. No fue como Nicodemo, porque Nicodemo fue, él fue. ¿Sabe? Nosotros no fuimos a Jesucristo. Jesucristo apareció en nuestro camino. Por eso Jesucristo dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y ese día, sin ir a ningún templo, porque no estábamos en ningún templo de estos de concreto, de chapa, de madera, no, ahí al aire libre, ese día nos encontramos con Cristo. A partir de ese día nuestra vida comenzó a cambiar. A partir de ese día tuvimos sentido de vida. A partir de ese día el Señor sanó a mi mamá. Gloria a Dios, lo que los médicos habían dicho que no se podía. ¿Qué habrá dicho el Señor? Así que no se puede. No, pues el Señor dice la última palabra. Y el Señor obró. No fuimos a ningún encuentro, imagínense. No, en ese lugar humilde, en esa casa humilde en la que estábamos, el Señor apareció a nuestro encuentro. Había una revelación, sí, sabíamos, habíamos escuchado de Dios por distintos lados, por distintas religiones, pero ese día eso dejó de ser solamente una revelación y pasó a encarnarse en nuestra vida hasta el día de hoy que estamos enamorados del Señor. Nicodemo lo que hizo fue llevarle esa ofrenda. No lo dice la Biblia, pero estoy seguro que así fue. Esta es una ofrenda de amor hacia el Maestro, el que le abrió los ojos, el que le hizo comprender que Dios no es solamente una palabra, sino que Dios es una palabra viva. Le llegó al corazón la palabra a Nicodemo y la vida de Nicodemo cambió. Siguió haciendo algo por su maestro. Este hombre que era importante en la sociedad, ¿sabe qué? Este hombre fue lo suficientemente humilde para tener, llamémoslo así, ese privilegio. Claro, si cuántos días duró Jesús ahí, cuánto duró ahí todo ese perfume, si Jesús al tercer día ya dejó esa tumba quedó vacía. Gloria a Dios, ¿ves? Qué lindo. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas.
lindo lo que hicieron. Según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Sabe qué? Nicodemo estaba ahí, en vivo y en directo. En vivo y en directo. ¿Cómo se habrá sentido Nicodemo el día que le llegó la noticia de que Jesús había resucitado? No lo dice la Escritura, pero esto nos demuestra que Nicodemo, después de ese encuentro, su vida cambió para siempre. ¿Sabe? Ayudemos a otras personas a que también se encuentren con Cristo. No se encuentren con religión, porque religiones hoy día hay tantas en el mundo. Denominaciones, hay tantas denominaciones, congregaciones. ¿Sabe qué? Lo que necesitamos es encontrarnos con Cristo, porque el encuentro con Cristo es lo que cambia. Nicodemo, pese a que sabía mucho, Nicodemo le faltaba lo principal: tener el Espíritu Santo, la revelación en su vida para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Yo le invito a que oremos al Señor y demos gracias por esta palabra.